Vamos a dar inicio a nuestra segunda parte de Gestiona tu nómina en Odoo. El día de hoy vamos a continuar con el proceso que vimos en los talleres anteriores y veremos específicamente lo que es la creación de empleados y contratos, comenzando ya la carga como tal propia o necesaria de la compañía, ¿ok? Ya propia de la compañía, como son sus empleados, que es, digamos, la carga principal de datos. Para ello nos vamos a crear, todo este proceso se crea desde el módulo de empleados. Así que por favor ingresa al módulo de empleados. En este módulo, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Es todos los empleados que ya han sido creados. Es decir, vemos diferentes fichas de empleados que ya están creadas en la base. ¿Ok? Vamos a conocer el proceso de crear un nuevo empleado con toda la información que esto conlleva. ¿Ok? Para ello, dale al botón crear. Ok. Entonces aquí comenzamos con la creación. Lo primero es colocar un nombre identificable ahí en la línea de nombre, donde está la tilde, donde está el cursor allí. Coloca allí el nombre de algún empleado. Ok. Abajo le colocamos el puesto de trabajo. Chévere. Y abajo nos encontramos con el campo de etiqueta. Este campo lo utilizamos más que todo para los filtros en Odoo. Es decir, podemos utilizar etiquetas para buscar a un grupo específico de registros en la plataforma. ¿Ok? Un ejemplo de esas etiquetas puede ser administrativos, operativos, nómina semanal, nómina quincenal. Podría ser, ¿qué otras se me ocurre allí? Si tenemos una compañía que tenemos un área de producción y esa área de producción se trabaja por grupo, entonces podríamos hacer grupo A, grupo B, grupo C. O sea, este tipo de etiqueta es para eso, para que la utilicemos al momento para que cuando generemos nómina o necesitemos generar algún proceso de un grupo específico de empleados, esta etiqueta nos sirve para filtrar esos empleados. Entonces, coloca allí algún tipo de etiqueta, puede ser administrativo o operativo, lo que quieras. Ok, ya aquí tenemos ya le podemos colocar una etiqueta. Ya le colocamos una etiqueta. Si no está la etiqueta, solo la digitan el nombre. Por ejemplo, coloca operativo, porfa, digitan el nombre y le va a aparecer la opción de crear. Entonces, ahí abajo le aparece la opción de crear. Dale crear. Ok, y ya, ahí ya va a estar creado. A un empleado le puedo colocar dos etiquetas o más. Por ejemplo, nómina administrativa y pertenece al grupo B. Grupo B sería una etiqueta y la administrativa sería la. Si queremos dejar una sola, está bien también, no hay problema. Si quieres quitarle la etiqueta de operativo, la podemos quitar, Cira, y listo. Y la dejamos con una única etiqueta. Abajo encontramos los datos de localización laboral de este empleado. El primero es teléfono celular laboral. Aquí colocamos el teléfono celular laboral del empleado. Ojo, importante señalar que laboral, ¿por qué? Porque no hay otra área para colocar sus datos como tal personal, es decir, su teléfono personal y su correo personal. Por eso es que distinguimos lo que es laboral con la información personal. Ahí le podemos colocar el teléfono laboral. Si quieres digitar cualquier número de teléfono al azar, correcto. Abajo un teléfono, en este caso sería un teléfono local, laboral, o puede ser el mismo teléfono celular, no hay problema. Y abajo un correo electrónico laboral.
Ok. Abajo está la categoría, perdón, el campo de compañía. Ese campo vamos a indicar a qué compañía pertenece este empleado. Ahorita vamos a trabajar con My Company, pero si tuviéramos algún tipo de compañía, perdón, estuviéramos utilizando la multicompañía en Odoo, es decir, tuviéramos más de una compañía creada, debemos indicarle a qué compañía pertenece este empleado. Es un dato importantísimo de la plataforma. Del lado derecho encontramos lo que es departamento, gerente y monitor. Entonces, primero debemos seleccionar el departamento. Selecciona administración, finanzas, que tiene un gerente asignado. Ok, mire, como este departamento tiene un gerente asignado, Odoo ya automáticamente nos completa la siguiente información que serían gerente y mentor. Esto no quiere decir, por ejemplo, el gerente del área obviamente siempre va a ser uno, ¿ok? Pero el mentor sí pudiese variar, es decir, puede ser una tercera persona. Entonces aquí yo puedo modificar esa tercera línea, el mentor o el supervisor inmediato de este empleado, e indicar quién va a ser. Si quieres, elimina a Henry en mentor, ajá, y selecciona un tercero. Puede ser Andrés, allí. Entonces, aquí le estamos diciendo que pertenece al departamento de administración de finanzas. Su gerente es, o el gerente de ese departamento es Henry Cárdenas y su supervisor inmediato es Alex Andrade. ¿Ok? Luego de esta información continuamos con el siguiente registro o ya vamos con la información categorizada por pestaña. La primera pestaña es información de trabajo. Lo primero, ahí, correcto, bajamos, lo primero que encontramos es dirección laboral, en donde vamos a indicar en dónde va a laborar el empleado. Si va a trabajar en el mismo edificio de la compañía o en la misma ubicación de la compañía, le dejamos My Company. ¿Ok? Si esa compañía tuviese diferentes ubicaciones de trabajo, allí indicamos a qué ubicación de trabajo se va a encontrar. Dale clic en ubicación de trabajo y ahí le decimos cuál ubicación de trabajo se va a encontrar el empleado. Si es una compañía que no maneja ubicaciones de trabajo, si quieres elige una allí. Si es una compañía que no maneja ubicaciones de trabajo, sino es una única sede y no tiene otro tipo de separación, dejamos ese campo en blanco. No es un campo, digamos, obligatorio. Abajo en ausencia vemos lo que es aprobadores. Aquí le indicamos a Odoo quiénes de los usuarios que están creados en la plataforma va a ser el encargado de aprobar las ausencias y las partes de obra de este empleado. ¿Por qué esta aprobación? Porque Odoo permite la autogestión, es decir, el mismo empleado puede gestionar diferentes procesos, como es su solicitud de ausencia, solicitudes de horas extras, por ejemplo, y estas solicitudes llegan a un punto, es decir, él las puede crear, más no las puede aprobar. Para que estos registros surtan efecto, es decir, se vea reflejado en nómina, debe ser aprobado. Entonces, ¿quién va a aprobar esas ausencias? La persona que le indiquemos aquí a Odoo que va a aprobar dicha ausencia. Entonces, allí selecciona cualquier usuario, por ejemplo, el de Marixa. Entonces, le estamos diciendo que Marixa va a aprobar sus ausencias y su parte de hora. Abajo encontramos agendar. Aquí le vamos a indicar, en el campo de horas laborales, le vamos a indicar cuál va a ser la jornada del empleado. Entonces ahí, dale clic por favor en horas laborales y te va a desplegar todas las jornadas laborales que hayas creado en Odoo. ¿Ok? Entonces aquí seleccionas cuál de ellas va a pertenecer en este caso, a Carolina. Entonces selecciona alguna de las tres últimas, que son las propias de la compañía. Las tres primeras son nativas que te creó Odoo y las tres últimas son las que pertenecen a la compañía. Entonces indica ahí cualquiera. Ajá, correcto. Entonces le estamos diciendo a Odoo que esta va a ser su jornada laboral de este empleado. Esta información que le estamos presentando, como vemos y la podemos detectar, son informaciones laborales, es decir, de ubicación y de contacto del empleado. ¿Por qué colocamos esta primera información? Porque las demás informaciones son informaciones sensibles, es decir, información privada del empleado como tal. Y obviamente son información delicada que no pueden, digamos que no pueden estar mostrándose a todo el mundo.
Por ello, es que esta pestaña es importantísima y esta pestaña requiere estos datos. ¿Por qué? Porque es la pestaña o la información que aquellas personas que no tengan acceso a nóminas o que no pertenezcan al área de nómina no van a poder ver las demás pestañas, sino únicamente esta pestaña. ¿Por qué? Porque es la pestaña, digamos, como tal, que es la que podrían necesitar de este empleado. Es decir, mira, quiero localizar a Carolina, la llamo por teléfono o quiero mandarle un correo, ahí está, ahí puedo buscar el correo. Quiero saber quién va a ser su gestor de nómina y quiero saber cuál es su aprobada. ¿Quién es la persona que va a aprobar esas ausencias de esta empleada que están creadas en el módulo de ausencia? Aquí va esa información. ¿Ok? Entonces, por eso es que esta información es específica y la encontramos en la primera pestaña, porque es la única información que van a ver aquellas personas que no están autorizadas. Luego de que llenemos esta información, procedemos a la información personal del empleado, comenzando con el área, con la pestaña de información privada. Entonces, aquí lo primero que nos encontramos son sus datos básicos. Nombres, sus dos nombres. Entonces aquí en nombres colocamos los dos nombres de esta empleada. Listo. Listo. Aquí ya le colocamos sus nombres. Ahora le vamos a colocar la dirección. Si bien es cierto, este campo se llama dirección, no vamos a digitar en este campo la dirección directamente del empleado. Es decir, no vamos a colocar avenida, no sé, Tomás Valle, no vamos a colocar nada. Lo que vamos a colocar es el contacto del empleado. ¿Por qué el contacto? Porque ese contacto ya tiene toda esta información. Entonces, si el empleado no tiene contacto, por ejemplo, cuando le damos clic ya vemos que se despliega eh, los diferentes contactos que tiene Odoo creado. Si este empleado no tiene contacto, normalmente no tiene porque recién lo estás creando, le puedes crear su contacto aquí mismo. Búscale, coloca Carolina Rivas Plata, por favor. Mira, ya Odoo ahí nos está diciendo, no encuentra a esta persona, pero te da la opción de crearla y editarla. Entonces, dale crear y editar. Le diste a crear. Entonces, para editarla, le puedes dar en su cuadrito, correcto. Entonces, abajo le colocas la dirección. Ahí colocas el distrito. Ok. Del lado derecho colocamos la información, los teléfonos y correo electrónico. En este caso, sí estamos hablando de la información personal del empleado. Ojo, ahorita indiqué lo de personal y información laboral. No quiere decir que digamos, por cuestiones de uso de la compañía, queramos colocar ambas en los mismos campos. Tal vez yo quiera manejar la misma información personal, es decir, el mismo nombre, perdón, el mismo teléfono del empleado, tanto el teléfono laboral como acá. Ahí no hay problema. O no va a poner ningún filtro con respecto a eso. Pero sí lo que quiero especificar es, digamos, para qué son los diferentes campos. Entonces, allá en teléfono colocamos su teléfono personal o un local, o puede ser el mismo celular. ¿Ok? Si es el mismo teléfono móvil, no, el que colocamos arriba no es necesario colocarlo abajo, pero si gustan lo pueden colocar. Y abajo colocamos el correo electrónico de esta persona. Un dato importante es que el correo que coloquemos aquí es donde Odoo o es al que Odoo le va a enviar la boleta al empleado. ¿Ok? Cuando utilicemos el proceso de envío de boletas automática, Odoo va a buscar este correo para enviarles las boletas de Carolina a Carolina. Ok, una vez que llenemos la información, vemos abajo un área de cuentas bancarias. Esto no lo tocamos por acá, sino que esto se va a alimentar de las cuentas bancarias que creemos posteriormente. Llenamos únicamente hasta correo electrónico. Una vez llenada la información, le damos a guardar. Y listo. Ya vemos que Odoo, el campo de correo electrónico, teléfono,
ya no los completa de forma automática. ¿Ok? Lo que sigue es el número de cuenta del empleado o los números de cuenta AVE. Aquí, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear las cuentas de sueldo del empleado y la cuenta de CTS. ¿Ok? Para ello, ¿qué hacemos? Nos paramos en el campo, le hacemos clic, digitamos un dígito, cualquier dígito, y le damos a crear y editar. Entonces, aquí lo primero que identificamos es qué tipo de cuenta estoy creando. Dale clic en tipo y vamos a comenzar con sueldo. Ok, le indicamos la cuenta sueldo, le colocamos el número de cuenta, digita cualquier número, por favor. Chévere. Al lado derecho indicamos a qué banco pertenece esta cuenta. Ok, si es BCP, colocamos BCP. El nombre del titular de la cuenta. Si quieres, copia Carolina. Si es la misma persona, copias, o sea, si es el mismo empleado, el titular, lo copias o lo escribes allí. El código es el código bancario al que pertenece esta cuenta. Si no sabemos, el código bancario es el código único, el código SUNAT que tiene cada institución bancaria. Si no sabemos cuál es el código, lo podemos buscar arriba en el campo banco. Abre BCP, ¿ok? Y ahí en código SUNAT vemos el código. ¿El código cuál es? 02 en este caso. Dale descartar y coloca 02 en código. Y abajo colocamos la cuenta CCI o la cuenta, lo que se llama la cuenta interbancaria. ¿Ok? Dale guardar y ya queda registrada la primera cuenta sueldo. Ahora vamos a proceder a registrar la cuenta CTS. ¿Ok? Pues elimina el registro que tienes en número de cuenta, por favor. Chévere, ya registramos el número de cuenta de sueldo. Ahora vamos a proceder a registrar el número de cuenta CTS. Es exactamente el mismo proceso. Y colocamos un dígito, le damos a crear y editar. El tipo, aquí sí va a cambiar, es que ahora es CTS. El tipo es CTS. Le indicamos el número de cuenta, el banco, el titular de la cuenta, en este caso Carolina, el código del SUNAT que es 01 y el código interbancario. Eh, no es la misma de ahorita, ¿no? Porque si es la misma cuenta, o te va a decir que no. Si quieres agregarle dos unos al final, por si, y ahí colócale. Porque Odoo te va a detectar, o sea, si colocas la misma cuenta, te va a detectar que ya esa cuenta ya está creada. Dale guardar, listo. Entonces, ya están ambas cuentas creadas para este empleado. Okay. Una vez que ya registremos ambas cuentas, ahí puedes setear cualquiera de las dos, no importa. O sea, no afecta que alguna de las dos esté seteada en el campo. Abajo colocamos, está el campo de distancia, casa-trabajo, no es un campo obligatorio. Los campos que acabamos de señalar anteriormente sí son campos obligatorios y necesarios para el uso de la gestión de nómina en planilla. Sin embargo, el de distancia no. Lo mismo pasa con estado civil. Baja un segundito, por favor. Estado civil es un campo informativo, no es algo obligatorio. El campo de EPS sí es obligatorio. ¿Por qué? Entonces, sí, aquí, algo importante. Si la compañía trabaja con EPS y este empleado va a estar
afiliado a alguna póliza de PS, le activamos el booleano. Si no va a estar activo, si no va a estar, o la compañía no trabaja con EPS, o este empleado no va a estar afecto a ninguna póliza de EPS, dejamos el booleano desactivado, ¿ok? Entonces, si supongamos que este empleado sí está afecto, o sea, si esta compañía sí trabaja con EPS y este empleado va a estar afecto a alguna póliza. Entonces, ¿qué hacemos allí? Le damos clic al botón de EPS, correcto. Abajo nos va a habilitar automáticamente la póliza, el campo póliza EPS, donde vamos a seleccionar cuál es la póliza de este empleado. Hay 3 pólizas creadas en la compañía, entonces elige cualquiera de ellas. Seleccionamos cualquiera seleccionamos a la que va a pertenecer este empleado. Abajo están los contactos de emergencia. No es algo que se utilice para la gestión de nómina, es algo netamente informativo. Más abajo, por favor. Aquí encontramos lo que es educación. Es algo, lo que es campo de educación, situación educativa, niveles de certificado, campo y escuela son datos, no son datos que se utilicen para la gestión como tal de nómina o que lo utilice para procesar nómina, sino es un dato informativo. Ok, baja un segundito. Otros campos, lo que es otros campos no se va a utilizar. Procesos judiciales sí. Este proceso judicial es importante para la nómina, sobre todo. Este proceso es aquí vamos a colocar la información de aquellos empleados que tengan algún proceso, o sea, o que se les deba hacer algún descuento por carta judicial. Es decir, bien sea por manutención o por cualquier otro tipo de, de situación. ¿Ok? Entonces, ese tipo de descuento lo vamos a registrar desde acá. Entonces, tenemos 2 maneras de trabajarlo, bien sea por porcentaje o bien sea por importe. De todas formas, ¿quién nos va a decir cómo trabajarlo? Es decir, si va a ser por porcentaje, va a ser por importe, la cantidad y todo eso es la carta judicial que nos llegue para este empleado. Entonces, supongamos que este empleado va a ser por porcentaje. Entonces, seleccionamos si fuera por importe, utilizaríamos el primer campo. Entonces, supongamos que serían 300 soles a la planilla que debemos descontarle por manutención, por decir algo, por descuento judicial, digitamos los 300 soles en la primera línea. ¿Ok? Si no fuera por importe, si no fuera por porcentaje, utilizaríamos el segundo campo que se llama descuento judicial por porcentaje y le colocaríamos el porcentaje. Supongamos que serían 15% del salario o el porcentaje de descuento sería 15%. No, allí colocaríamos 0, quita todo y colocaría 0.15. Ese sería el porcentaje. ¿Ok? Chévere. Abajo está el campo de existe beneficiario. ¿Qué es el beneficiario? La persona que va o a la persona que se le va a entregar este dinero retenido a este empleado. Entonces, si existe beneficiario, activamos ese booleano para que Odoo nos active la siguiente información, que es ¿dónde está? ¿Cuál es el beneficiario? Es decir, la persona que va a cobrar este dinero. En este campo vamos a seleccionar el contacto que tenemos de este empleado. Es decir, o este empleado, perdón, esta persona que va a cobrar esta manutención o este descuento judicial va a estar creada como contacto en el módulo de contacto. Y eso y esa lista la vamos a ver reflejada abajo. Entonces supongamos que Carlos Mujica es quien va a cobrar este descuento judicial. Entonces seleccionamos a Carlos Mujica. Le indicamos abajo el vínculo. ¿Ok? Abajo el tipo de documento. El número de documento. Chévere. Lo siguiente es el tipo de pago, bien sea en efectivo o bien sea descuento en depósito en cuenta. Si seleccionamos depósito en cuenta, automáticamente uno va
a habilitar la opción para crear la cuenta bancaria a este empleado. Perdón, a esta persona. O sea, crear la cuenta bancaria en donde se le va a depositar ese dinero a esta persona. El proceso para crear esa cuenta bancaria es el mismo. Digitamos un número, le damos a crear y editar. Es el mismo proceso que creamos allá arriba con la cuenta del empleado. Le damos a crear y editar, por favor. Aquí el tipo ya sí va a ser normal, no tenemos que especificarle nada. Colocamos el número de cuenta. Indicamos el titular, en este caso, Carlos Mujica. Ahí está. A la derecha lo mismo igual. El banco al que pertenece, supongamos que sea BCP, colocamos BCP. El titular es Carlos Mujica, igual se mantiene. Si es otra persona, colocamos el nombre de la persona. Código correcto y la cuenta interbancaria. Listo. Le damos a guardar y ya queda registrada la cuenta. No. Lo siguiente que encontramos es vigencia, es decir, fecha desde hasta. ¿Por qué? Porque este descuento o bien puede ser a perpetuidad, es decir, durante el tiempo que el empleado esté en la compañía, o bien puede ser por un tiempo en específico. Entonces, si fuera a perpetuidad, es decir, eh, no tiene ninguna fecha fin, únicamente le colocamos fecha de inicio, es decir, desde. Le indicamos, supongamos que este descuento comienza a partir del 1 de marzo, entonces le colocamos desde el 1 de marzo esta fecha desde, ¿ok? Y no le colocamos fecha fin. Pero si tiene fecha fin, supongamos que esto es hasta el 31 de diciembre que se le va a hacer este descuento, en fecha hasta le colocamos 31 de diciembre para indicar que con esto, ¿qué va a hacer Udo con esto? Que ya él sabe que con las planillas o el cálculo de nóminas que le hagamos a Carolina, que estén dentro de este rango de fechas que le acabamos de colocar allí, él va a hacer un descuento de lo que le hayamos colocado. ¿Ok? El importe tope de retención es para cuando trabajemos con porcentaje. Entonces, aquí le vamos a decir cuál va a ser el importe tope, es decir, la cantidad máxima que le vamos a retener a este empleado. Supongamos que le coloquemos allí 500. ¿Qué es lo que hace esto? Odoo arriba le colocamos 15% de porcentaje de retención a este empleado. ¿Ok? Cuando estemos calculando planilla, estemos calculando la nómina, Odoo va a calcular ese 15% que vimos arriba y lo va a comparar con este importe tope que vamos a colocar acá. Si quieres, coloca 500, por favor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Odoo? Saco mi 15%, supera o es igual o menor a 500, ese es el importe que va a colocar, ¿ok? El que le haya dado a su resultado. Pero si ese 15% le dio un resultado mayor a 500, automáticamente Odoo lo va a cambiar por 500. ¿Por qué? Porque le estás diciendo acá que el tope máximo para retener va a ser 500, es decir, que no puede retener más de allí. Para eso es este caso. Abajo tenemos el campo de retención de liquidación. Dale, si lo vamos a retener liquidación es para indicar que esta retención aplica para la liquidación de beneficios sociales. Y abajo, retención sobre, le indicamos sobre qué Odoo va a retener ese importe o ese porcentaje que le hayamos colocado arriba. Más que todo para temas porcentaje. Bien sea por ingresos totales. Ingresos totales sería todos los tipos de ingresos. Ingresos a afecto o ingresos no afecto. A todo eso, Odoo los va a sumar y le va a aplicar el porcentaje. La segunda opción es ingresos a afecto. Obviamente, Odoo va a buscar únicamente los ingresos a afecto a este empleado y le va a descontar y le va a aplicar el porcentaje. Ingreso no afecto, Odoo va a buscar, en este caso, el caso contrario, buscar ingresos no afecto y descontar. Ingresos netos, ¿qué va a hacer Odoo acá? Va a buscar los ingresos, todos los ingresos del empleado menos todas las deducciones que tenga este empleado, menos todos los ingresos afectos, menos todas las deducciones afectan que tenga este empleado, y a ese resultado que le dé, le va a aplicar ese porcentaje. El neto a pagar es que Odoo no va a buscar ningún tipo de ingreso, sino en el cálculo de la nómina,
a ese importe que le vayamos a depositar ya posterior a descuentos y deducciones y todo eso, ese neto a pagar que nos da la planilla, a ese porcentaje recién es que Odoo le va a practicar ese porcentaje de retención. ¿Ok? Para eso, igual, ¿sobre qué aplicarle la retención? La carta judicial es la que nos dice eso. ¿Ok? Si quieres darle en ingresos totales, o bueno, ahí en neto a pagar. Okay. Abajo tenemos pagos. Aquí vamos a ver reflejadas las cuentas que le registremos al empleado. Porfa, dale un momentito a guardar. Ok, baja un segundito al final. Al final. Ok. Aquí que vemos, ahorita no nos aparecía porque recién le acabamos de incluir los datos. Pero aquí en este campo que vamos a ver las cuentas que registremos de sueldo y de CTS de este empleado. ¿Esto para qué? Para que no estemos ingresando en la ficha allá, sino sencillamente podamos consultar fácilmente aquí cuál es la cuenta CTS y cuál es la cuenta sueldo de este empleado. Ahora, en la siguiente información es arriba. Sube un momentito, por favor. Ok. Dale editar. Okay. Aquí en nacionalidad le vamos a indicar la nacionalidad del empleado. Si son información necesaria para la nómina, es información importante, más que todo para los reportes de nómina, el tipo de documento del empleado, el número de documento del empleado, ok. El número de pasaporte es un campo que puedes colocar, mas no es obligatorio ni necesario. El documento principal es el que va a ser el obligatorio. En régimen de salud, le indicamos a qué régimen de salud, bien sea CIS, bien sea de salud. En este caso le colocamos EPS, entonces le colocamos de salud más EPS. Sería la segunda opción. ¿Ok? Le indicamos a qué sistema de pensiones pertenece a este empleado. Si alguna AFP o a la ONP, lo indicamos acá. Colócale algún sistema de pensión. Ok, listo. Abajo tenemos dos booleanos. El primero es no aporta pensión. ¿Esto es para qué? Para indicarle a Odoo que a este empleado no va a hacer aportaciones al fondo de pensiones porque ya superó la edad máxima para esta aportación. O sea, activamos el booleano cuando no vaya a aportar. ¿Ok? Y el segundo, que no aplica prima FP, es para aquellos que ya superaron la edad máxima o la edad para aportar al fondo de pensiones, pero continúan aportando al fondo de pensiones. En este tipo de casos, cuando la persona superó y continúa aportando al fondo, no paga prima FP. Entonces, como no paga prima FP, le activamos ese booleano, el de abajo no aplica prima. ¿Esto para qué? Para que Odoo cuando haga la retención de la AFP, no descuente, no aplique el fondo de prima AFP. ¿Ok? Y abajo, en tipo de comisión, le indicamos el tipo de comisión de este empleado. Dale clic allí. Ahí. Listo. El CUPS, colocamos el código CUPS o el código que este nos los da la AFP. Obligatorio por tema de, por ejemplo, para el Excel para el Excel del fondo de pensiones, o sea, cuando vayamos a declarar en la AFP. Abajo tenemos el booleano de SCTR, pensión. Aquí lo vamos a activar cuando el empleado esté afecto o esté dentro de una póliza de SCTR. ¿Ok? Activamos el booleano. Si quieres lo activa. Si no va a estar afecto a ninguna póliza de SCTR o la empresa no trabaja con SCTR, lo dejamos desactivado. Abajo en género colocamos el género. Ok. Colocamos la fecha de nacimiento del empleado. Chévere. Ya Odoo abajo nos va a contabilizar la edad. Algo importante acá.
esta edad se va a ir actualizando sola con el tiempo, es decir, cada vez que pasen los días o los años, o va a ir actualizando aquí la edad del empleado. Abajo, lugar de nacimiento y país de nacimiento. ¿Ok? Y país de nacimiento. Y aquí abajo colocamos seguro de vida. La misma lógica que las otras pólizas. Si este empleado va a estar, está incluido en una póliza de seguro de vida, activamos el booleano. Si no va a estar incluido en una póliza de vida, lo dejamos desactivado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a estar? Supongamos que está incluido, activamos el booleano de seguro de vida. ¿Para qué? Para que se nos active este campo de póliza de seguro de vida. Le damos clic allí y se nos va a desplegar las pólizas que tengamos creadas en la plataforma de seguro o de vida ley. Seleccionamos la póliza y listo. Y lo mismo pasa con SSTR. Si le damos clic, nos va a aparecer las pólizas de SSTR que tengamos creado en la compañía, ¿ok? Y seleccionamos para que incluya a este empleado en la póliza. Abajo, en permiso de trabajo, es la información para aquellos empleados extranjeros y su permiso. Podamos llenar esa información acá, incluso podemos subir ese permiso y adjuntarlo. No es algo, esta parte de permiso de trabajo no es algo que se necesite para la gestión de nómina, es decir, no es algo obligatorio ni que se utilice en algún proceso de nómina, sino sencillamente informativo. Ahí abajo colocamos si el empleado es discapacitado o no. Si no es discapacitado lo dejamos desactivado, si es discapacitado lo activamos. ¿Okay? Es informativo también. Luego de que llenemos esta información, digamos personal, procedemos al siguiente renglón de datos, que sería configuración de recursos. Aquí colocamos el tipo de empleado, si es aprendiz, si es empleado, allí. Dale clic un momentito. Ok. Aquí le indicamos cuál es el tipo de empleado. En este caso vamos a darle empleado, pero tienen las opciones allí, según sea el caso. El usuario relacionado es el usuario de Odoo que va a utilizar este empleado para la plataforma. Aquí importante. No todos los empleados, supongamos que yo tengo una empresa eh, es una empresa grande y en el área de producción obviamente van a haber personas que no van a utilizar Odoo. ¿Ok? Entonces, esas personas que no van a utilizar Odoo, no es necesario colocarle un usuario relacionado. Ese campo va a quedar en blanco. Para aquellas que van a utilizar la plataforma, es decir, que van a hacer uso de Odoo, ellos deben tener creado su usuario de uso, y ese usuario que hayan creado se le asigna un nombre, y aquí en esta lista se nos va a presentar toda esa lista de usuarios que están creados. Por ejemplo, ahorita hay 4 usuarios creados acá. Entonces le indicamos cuál de ellos va a ser el usuario que va a utilizar Carolina. Dato importante, que solo puedo asignar ese usuario a un solo empleado. No puedo asignar el mismo usuario a más de un empleado. ¿Ok? Porque si no, nos van a lanzar una alerta y nos va a decir que no, que no. Supongamos que Carolina va a ser va a estar en el área, en un área donde no utiliza Odoo, lo dejo en blanco. ¿Ok? Sin ningún problema. Del lado derecho, es, lo que vamos a indicarle es el campo que dice está obligado a marcar asistencia. Si vamos a llevar la asistencia en Odoo, le tengo que indicar a Odoo que este empleado va a estar obligado a marcar asistencia. Si vamos a llevar el marcaje de asistencia en Odoo y este empleado está obligado a marcar asistencia, activo ese booleano. ¿Ok? Si, dado el caso de, para aterrizar la idea, en aquellos casos en los que voy a llevar, es decir, voy a utilizar el módulo de asistencia, voy a llevar mi marcaje de asistencia a través directamente de Odoo, a los que le voy a activar este booleano de está obligado a marcar asistencia es aquellos que están obligados a marcar asistencia. Aquellos que no, lo voy a dejar desactivado. ¿Ok? En cambio, si por el contrario no voy a llevar ningún tipo de asistencia en Odoo, es decir, mi asistencia no va a ser por Odoo, sino va a ser fuera de la plataforma, este booleano se lo voy a dejar desactivado a todos los empleados que les cree. ¿Por qué? Porque este booleano, con dejarlo activo, decirle que está obligado, es para que Odoo realice un proceso de validación diaria en donde va a verificar que este empleado
haya marcado asistencia y eso genera un registro. Si no ha marcado asistencia, Odoo va a generar un registro. Entonces, para que no nos llene de registro que no vamos a utilizar en aquellos casos que de verdad no necesitemos que el empleado no está obligado a marcar asistencia o no va a marcar asistencia en Odoo, lo dejamos desactivado. Es importante dejarlo desactivado para que no se cree esa información. Del lado izquierdo, vamos a llenar lo siguiente. Primero, puesto de trabajo. Al darle clic en puesto de trabajo, se nos va a desplegar los puestos de trabajo que tenemos creado aquí en Odoo. Entonces, coloca allí algún cargo. ¿Ok? El campo de ese empleador, el número de registro de empleado es digital, es decir, si tienen una numeración en la compañía, pueden ahí colocar el número de registro del empleado. En el otro campo que se llama es empleador, lo vamos a activar únicamente en aquella persona que es dueño de la firma que va a aparecer en las diferentes boletas o en los diferentes informes que emita Odoo. Informes de nómina, ojo, cuando digo informe me refiero a boletas como tal, al recibo de pago. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo Carolina es la persona que es la dueña de la firma que va a salir en esos recibos, activo el booleano. ¿Para qué? Para que me active, activa el booleano de ese empleador, por favor, para que me active la opción de adjuntar la firma. Entonces, aquí, ¿qué haría? Iría a la imagen y adjuntaría la imagen de la firma de Carolina, ¿ok? Le daría clic en ese lapicito y adjuntaría la firma. Si Carolina no es la que va a firmar, es decir, su firma no es la que va a aparecer en esa boleta, sencillamente dejo desactivado el booleano y no ha pasado nada, ¿ok? La demás información, lo que es contrato actual, fecha de contratación, toda esta información la dejamos, no la llenamos porque Odoo la va a alimentar de forma automática cuando creemos nuestro contrato. Ahorita no llena nada porque no hay contratos creados para Carolina. Una vez que llenemos eso, procedemos a la siguiente información. En este caso, ya no sería conceptos salariales, sino parientes. Okay. Aquí en el área de parientes creamos todo lo que son los familiares del empleado. ¿Qué criterios tomar para crear esta información? La primera y la más frecuente es, si este empleado va a gozar del beneficio de la asignación familiar, para que Odoo calcule la asignación familiar, aquí en el área de empleado debemos registrarle al menos un hijo para que esto suceda, para que este cálculo suceda, ¿ok? Ese es el primer caso. Para eso, darle a agregar línea para crear el familiar. En parentesco, ahí en la primera, exacto, dale clic, le vamos a indicar que hijo, le indicamos el nombre del hijo, obviamente. ¿Ok? Le indicamos el género. El campo de contacto es opcional. Si son niños menores de edad, es decir, no colocamos contacto, nada más le colocamos el nombre. Fecha de nacimiento. Coloca allí alguna fecha de nacimiento. Ok. Listo. El campo de edad ya no contabiliza la edad de este empleado. Teléfono, profesión y notas son opcionales, no es algo obligatorio. Están allí por si necesitan colocar la información. Y tenemos dos campos más que se llaman porcentaje PS e importe PS. Aquí entraría el segundo criterio para agregar los familiares a este empleado. ¿Cuál sería ese segundo criterio? Aquí vamos a agregar aquí aquellos familiares que van a estar añadidos. Supongamos que Carolina tiene agregado familiares añadidos a la póliza de EPS. Aquellos familiares que ella tenga añadido a esa póliza, también lo vamos a agregar en esta pestaña de pariente. Entonces, tenemos dos criterios para agregar la información. La primera es
para el cobro de asignación familiar. Aquel empleado que va a cobrar asignación familiar, le tenemos que registrar al menos un hijo acá para que Odoo calcule la asignación familiar. Y la segunda es aquellos empleados que tengan agregado familiares a la póliza de EPS. Debemos también agregar a esos familiares que estén en la póliza, agregarlo aquí en la pestaña de parientes. ¿Ok? Para los campos de EPS se utiliza de la siguiente manera. Bien sea por porcentaje o bien sea por importe. Lo que estamos colocando acá, supongamos que yo coloque en porcentaje, coloca 0.1, por ejemplo, en porcentaje PS. Okay. Aquí le estaría diciendo que por Tomás, por el hijo del empleado, Odoo me va a calcular 10% para el pago de la EPS. Únicamente por Tomás. Por eso es que debemos agregar a todos los empleados. Porque cada registro de familiar, perdón, cada registro de familiar de Carolina, en cada registro le vamos a indicar el valor o el importe que hay que pagar por EPS por ese familiar. Entonces, en este caso le estamos diciendo que por Tomás se le va a calcular 10% de EPS. Y también lo puedo manejar por importe. Así que para ello no utilizaría el campo de porcentaje, sino el de importe. Y ahí le colocaría, si quieres colocarle, no sé, 20 soles. Ah, bueno, 50, ya está. Entonces aquí en este caso le estoy diciendo que, mira, cuando calcule la nómina, debe calcular 50 soles por concepto de EPS por el hijo Tomás que tiene agregado Carolina a la póliza. Para eso son estos campos. Y hay un booleano al lado que se llama pagador. Cuando ese booleano está desactivado de la forma en la que está ahorita, le estoy diciendo a Odoo que el coste de EPS que se calcule por este familiar lo va a pagar la compañía. Es decir, lo va a tomar, la compañía asume ese importe. Si por el contrario va a ser una retención del empleado, porque el empleado es el que va a cubrir ese importe, activamos ese booleano. ¿Ok? Lo dejamos activo. ¿Ok? Así activo, Odoo va a hacer retención de ese importe al empleado directo. Del lado derecho indicamos si el hijo es discapacitado o el familiar es discapacitado o no. Y en el lado izquierdo hay un campo que se llama edad máxima. Aquí vamos a colocar la edad máxima en la que se le va a pagar o por la que se le va a pagar el concepto de asignación familiar por Tomás. ¿Ok? Supongamos que se le va a pagar hasta que Tomás cumpla 18 años. Entonces aquí colocamos 18. ¿Qué va a hacer Odoo? Todos los meses va a comparar el campo de edad que vimos al inicio, que vemos a la izquierda, con este campo de edad máxima. Cuando sea cuando obviamente sea superior a ese campo, ya Odoo va a dejar de calcular la edad, va a dejar de calcular el concepto de asignación familiar. ¿Ok? Listo. Una vez que llenemos los familiares, procedemos hasta la siguiente pestaña que se llama vacaciones y asignaciones. Aquí, ¿qué es lo que vamos a llenar? Únicamente le vamos a activar el booleano a aquellos empleados que estemos creando y que van a gozar de cierta cantidad de vacaciones al año. Entonces, si van a gozar de ciertas vacaciones al año, activamos el booleano. El booleano llamado vacaciones, correcto. Y lo otro es que en días de vacaciones colocamos la cantidad de vacaciones que va a gozar este empleado al año. Ok. 30. Okay. Y en días adicionales vamos a colocar, si por algún motivo se le está dando algunos días adicionales de vacaciones al empleado, bien sea por negociación, bien sea por concurso, por lo que sea, esos días lo colocamos en días adicionales. ¿Ok? Si no existe esa figura, es decir, no hay días adicionales, nada, sencillamente dejamos ese campo en blanco. No llenamos ningún tipo de información. Una vez que llenemos toda la información, lo último que nos correspondería es subir la foto del empleado. Arribita está la opción de subir foto del empleado. Ojo, lo de subir la fotografía del empleado no es algo obligatorio, no es algo que Odoo te pida obligatorio ni que vaya a utilizar para algún proceso, no. Es netamente informativo y más por tema estético colocamos el tema de fotografía. Entonces, para agregar la fotografía, le damos clic al lapicito, a editar, buscamos la fotografía
y le damos a guardar. Y ahí queda nuestro empleado creado. Nuestra ficha con toda la información creada de este empleado. Regreso un momentito a empleados, por favor, para que veamos cómo. Ok, entonces ahora Odoo añade a la vista principal de empleados, que fue la que vimos al inicio, a Carolina Rivas Plata. Ok, entonces ya nuestra ficha de Carolina está completa. Ahora, vamos, ¿qué es lo que sigue luego de crear al empleado? Crearle su contrato laboral. Para ello, dale clic en el empleado, porfa. Arriba en la esquinita hay un botón que se llama cero contratos. Allí dale clic. Y aquí vamos a crear ese contrato del empleado. Dale crear. Primero colocamos una referencia de contrato. Esta referencia es libre de uso de la compañía. O bien sea el nombre del empleado más el año, o bien sea el año o un código específico que maneja la compañía de los contratos, ahí lo colocamos acá. Lo que sí es importante es que coloquemos una referencia única para este contrato, ya que un empleado puede estar en la compañía por cierto tiempo y durante ese tiempo puede tener más de un contrato. Es decir, tuvo un contrato primero de cierto tiempo, ese contrato venció y se le renovó a otro contrato y sucesivamente. Entonces, estos diferentes contratos, para distinguir uno de otro, es bueno que tenga una codificación específica o una referencia específica. Entonces, si quieres ahí, colócale Carolina y colócale el slash 2023. Entonces, este sería un ejemplo de esa referencia. Abajo ya Odoo nos reconoce al empleado y colocamos empleado. Si no lo reconoce, sencillamente en ese campo indicamos al empleado que le estemos creando el contrato. Aquí en régimen laboral le colocamos el régimen. Si es general, colocamos allí, ok. Colocamos la condición laboral. Esos dos campos primero, empleado y régimen, son importantísimos para varios procesos de nómina. No puede faltar esos campos allí. Condición laboral no es obligatorio, más por tema de te registro, es decir, para consultar te registro. Fecha de inicio de contrato, importantísima también, debemos colocarla. ¿Desde cuándo inicia este contrato? ¿Ok? Fecha de finalización, vamos a colocar cuando tengamos un contrato determinado. Es decir, este contrato vence el 31 de diciembre de 2023, ahí le colocamos fecha de vencimiento. No, este es un contrato indeterminado, es decir, no tiene fecha de vencimiento, lo dejamos en blanco, ¿ok? Entonces, ahí tienen esos dos criterios para colocar esa fecha de finalización. Cuando es determinada, aquí colocamos fecha de finalización. Cuando es indeterminada, le dejamos el campo en blanco. Motivo de baja lo llenamos únicamente cuando el empleado esté de salida, es decir, esté saliendo de la compañía, y este campo únicamente se va a activar cuando coloquemos fecha de finalización. Ya el resto no lo vamos a ver. Tipo de contrato es para tema de filtros de la compañía. Es decir, así como utilizamos la etiqueta para filtro, tenemos etiqueta y tenemos tipo de contrato para hacer esas diferentes categorización de los contratos de la compañía. Mira, quiero ver los contratos, digamos, de personal contratista. Entonces, aquí puedo, digamos, colocar ahí, o determinados correctamente. Ahí le puedo colocar el tipo de contrato. Le doy a crear, ¿ok? Dale determinado y dale crear y editar. Okay. Entonces aquí le colocaría un código y le colocaría la descripción de de este, de este tipo de contrato. Por ejemplo, 01, no, abajo sería, bueno, está bien. Y determinado sería abajo. ¿Ok? No es algo obligatorio, no es necesario que vayamos a utilizar. Entonces, el área de trabajo también puede ser. O sea, no necesariamente tiene que ser de una compañía o puede ser de un área de la compañía para eso. Si gusta darle descartar o guardar. Ok. Listo. Abajo el booleano de remuneración a especie.
es un tema de T-registro, no es algo informativo, no es algo que Odoo utilice para el cálculo de planilla, no lo va a utilizar, sino tema de T-registro. En tipo de estructura, sí le vamos a colocar el tipo de estructura que se va a utilizar para el cálculo de la planilla de este empleado. Por ejemplo, si es una nómina administrativa, si es una nómina operativa, por ejemplo, si es una nómina, pues el tipo de estructura lo crea la compañía al inicio de la implementación. Entonces aquí colocamos qué tipo de estructura utiliza. Programa de trabajo es la jornada de trabajo. Aquí vamos a colocar la jornada de trabajo del empleado. Debe coincidir con la que le hayas colocado en la ficha. Si no, te va a lanzar una alerta y te va a decir no coincide. ¿Ok? Entonces, debe ser la misma que se haya colocado en la ficha del empleado. ¿Ok? Del lado derecho vemos departamento, puesto de trabajo. Ya Odoo las reconoce por el empleado. Abajo en ocupación laboral le coloco la ocupación laboral. Esta área de ocupación laboral no es obligatoria, pero sí para tema de registro. Situación especial, le coloco qué tipo de situación especial. Si no tiene ninguna, le dejo en ninguna. Etiqueta de contrato es lo que le acabo de mencionar. Mira, tenemos contrato determinado y en la etiqueta de contrato puede ser los contratos de la CD1 o la CD2. Entonces, ahí puedo utilizar esas etiquetas. No es algo obligatorio, es algo, digamos, de forma o de orden con el que quiera manejar la información en la compañía. Y nos va a servir también para filtros. Mira, quiero el personal que tiene los tipos de contrato determinados. Vamos a poder filtrarlo porque a los contratos determinados le vamos a colocar en tipos de contrato le colocamos determinado. ¿Ok? Abajo, en jornada de trabajo máxima, jornada de trabajo acumulativa, trabajo en horario nocturno, lo vamos a activar o desactivar según sea el caso. Y no es una información como tal de T-registro, no es algo que vayamos a utilizar para Odoo, es decir, para la gestión de nómina como tal. Abajo en practicante, sí es algo que ese sí nos va a afectar en la planilla. ¿Por qué? Porque al yo colocarles practicante, le estoy diciendo, se activa la opción del pago de este empleado, la subvención practicante. Le estoy diciendo que la modalidad de pago de este empleado va a ser mediante eso. Entonces, activo ahí la opción de practicante. Si no va a ser practicante, lo dejo desactivado. Con respecto a responsable de recursos humanos, voy a indicar la persona que va a gestionar lo referente a la contratación y de este empleado. Entonces, ahí coloco quién gestionó la contratación de Carolina. Supongamos que es José, colocamos José ahí. Ajá, si es Henry, ahí indicamos la persona. Abajo en no mostrar horas extras, ese booleano es para que cuando genere la boleta de pago, no muestre las horas extras en la boleta. ¿Ok? Si queremos que se muestre, es decir, que se muestre normalmente, la dejamos desactivada. Pero, por ejemplo, nos dado el caso de aquellas compañías en las que maneja un reporte aparte, es decir, mira, mi reporte de horas extras sí lo manejo aparte, en una hora aparte, por un proceso digamos, de aprobación y eso se maneja aparte. Entonces, si le activamos el booleano, ¿para qué? Para que no aparezca en esta boleta, sino lo manejes, la compañía lo maneje en su reporte, en el reporte en el que gestiona este tipo de proceso. Si no sea el caso, sino sencillamente no, mira, que aparezca normalmente su boleta, lo dejamos desactivado. Abajo en detalle de contrato tenemos para colocarle algún tipo de nota. ¿Ok? No es algo obligatorio, pero sí para colocarle alguna acotación a este contrato. Y en el lado izquierdo, en la pestaña de información de salario, aquí lo primero que vamos a colocar es cuánto gana este empleado, es decir, cuál va a ser el salario base de este empleado. Entonces allí digitamos el monto. Ok. Abajo el tipo de pago. Normalmente va a ser descuento en cuenta, depósito en cuenta, pero este tipo de pago es informativo, no es algo que no vaya a afectar o decir que lo que coloquen allí es la forma en la que Odoo va a pagar, no. Sino es algo informativo y más por tema de T-registro. T-registro se utiliza también esa información. Remuneración variable también es un campo informativo.
podemos colocarle allí si es ninguno, si es comisiones, si está, lo colocamos también por tema de registro. Y en porcentaje de anticipo lo vamos a utilizar en aquellas compañías en las que, mira, yo trabajo con una nómina mensual, pero una nómina quincenal y una nómina mensual. En la quincenal, yo doy un porcentaje fijo de adelanto de salario. Es decir, cuando viene la quincena, yo a los empleados les pago el 40% adelantado de su nómina. Y luego, a fin de mes, ya sí hago mi nómina completa. ¿Ok? Entonces, en esos casos de esas compañías que pagan con adelanto de quincena en porcentaje, aquí colocamos ese porcentaje. ¿Ok? Entonces, vamos, si es 40%, colocamos 0.40. Coloca allí 0.40. Okay. Si no trabajan con porcentaje, con quincena, o mira, nuestra compañía trabaja con una nómina mensual y nosotros no hacemos adelantos quincenales, no colocamos, no utilizamos este campo. Y para aquellos casos en los que trabajan con nómina quincenal, pero no de adelanto con un porcentaje fijo, sino ya con la información real, es decir, en esa nómina quincenal yo saco la cuenta de los días que trabajó, los descuentos, le hago todo de una vez, todo ese cálculo de una vez. Tampoco, en esos casos tampoco coloco porcentaje. Únicamente el porcentaje lo voy a colocar cuando trabajo con una nómina quincenal o una nómina semanal, y que esa nómina en la que yo esté trabajando, en la que yo le estoy adelantando al empleado, lo hago a través de un porcentaje fijo. ¿Ok? Para eso es este campo. Una vez que coloquemos el porcentaje, le damos a guardar. ¿Ok? Y ya queda registrado nuestro contrato. Estos contratos que acabamos de registrar quedan en un estado nuevo. Como vemos arriba, hay un estado nuevo, en proceso, vencido, cancelado. Odoo, todos los contratos que se esté gestionando al inicio, que se estén creando, los va a colocar en estado nuevo. ¿Ok? ¿Esto para qué? Para que termine la gestión. Es decir, mira, me falta confirmar el salario que va a cobrar este empleado, no me lo han dicho, entonces no lo he colocado. O no me han dicho que, digamos, la fecha de finalización del contrato todavía no la conozco, entonces o sea, me falta algún dato, lo puedo dejar en nuevo. Una vez que yo tenga el contrato completo, es decir, que ya tenga toda la información, paso el contrato a en proceso. Dale clic en proceso. Ok. ¿Qué estoy haciendo con esto de pasar el contrato en proceso? Le estoy diciendo a Odoo, a partir de ahora, este empleado vas a gestionar todos los procesos de nómina a este empleado también. Es decir, cuando yo corra nómina, cuando yo corra vacaciones o cualquier otro proceso automático, Odoo va a tener en cuenta este contrato. ¿Por qué? Porque ya es un contrato que está en proceso, es decir, un contrato que está corriendo. Y una vez que el contrato llegue al 31 de julio y supere ese día, ya Odoo automáticamente lo va a mover a vencido, porque en vencido van a estar los contratos que ya vencieron, valga la cacofonía. Es decir, cuando llegue su fecha de fin, lo va a mover a vencido. ¿Ok? Del resto van a estar en proceso. Listo. Entonces, ahora regresa a empleados, porfa. Ya vemos que creamos a Carolina. Carolina Cárdenas ya está creada. Dale clic, por favor. Y adentro de su ficha puedo ver si está en contrato. ¿Ves? ¿Cómo sé que está en contrato? Porque arriba ya no me aparece contrato cero, sino me dice en contrato y me aparece su fecha de inicio de contrato. Listo. Con esta información, así de fácil se carga la información de empleados y contratos. Entonces es importante que, lo que sí es importante a la hora de llenar esta información es que respetemos las informaciones obligatorias y necesarias para el cálculo. Entonces, que no nos falte, cuando gestionemos esta información, estemos cargando la información, no nos falten este tipo o no nos falten datos. ¿Ok? Esta forma de crearla, ahorita creamos los empleados de contrato de forma manual, es decir, le dimos a crear y generamos sus datos. También podemos crear esta información de forma masiva. Sumamos que tenemos muchos empleados en la compañía, podemos crearlo de forma masiva a través de un Excel. ¿Ok? Esos Excel, si quieres, abre la otra pestaña. Aquí que utilizaríamos el campo de
el Excel de planilla de empleados. Dale clic allí, abajito. Ahí, dale clic. Ok, abre un segundito. Entonces, acá tenemos nuestra plantilla para subir a los empleados. Entonces, ¿qué tiene esta plantilla? El no tiene todos los datos. ¿Por qué? Porque en el caso de empleados, la información es mucha información que se tiene que colocar en esas fichas, por si en su contrato. Entonces, se maneja por diferentes plantillas. Digamos, la plantilla inicial, la que va a crear la ficha, sería esta, ¿ok? Que tiene el nombre, el departamento, el monitor, tiene la nacionalidad, el régimen de salud. La mayoría de los datos están acá. Tipos de empleados, tiene varios campos que ya hemos visto ahorita en la creación manual, ¿ok? Entonces, aquí colocaríamos todo nuestro listado de empleados y lo subiríamos y lo importaríamos a Odoo, ¿ok? ¿Dónde lo importaríamos? Dale cerrar un segundito. Regreso a Odoo, regreso a empleados. Aquí en esta vista inicial de empleados le daríamos a favorito, importar registro, subir archivo. Si quieres selecciona ese, ok. Creo que José Mato está creado, pero igual vamos a hacer el intento. Aquí ya Odoo nos reconoce los campos, le damos a prueba para ver si todo está ok. Todo está ok, entonces ahora le doy a importar. Ya con esto Odoo me creó mi empleado, ok. Regresa otra vez a las plantillas, porfa. Una vez que yo cree, ingresa un momentito en esa que acabas de crear para mostrar algo. Ingresa en José Matos. Entonces aquí Odoo nos creó, mira, ya con su número de teléfono, abajo, vamos un segundito, su información, vea información privada, nos colocó su salud, nos llenó sus nombres, sin embargo vemos que faltan datos, esos datos son los que se crean con otras plantillas. Pero aquí ya vemos que Odoo nos creó, primero nos creó nuestra ficha y nos colocó la información que tenía esa plantilla. Ahora regresa ahora sí muestra la plantilla. Ahora, luego de crear esa plantilla, ya subiríamos las demás plantillas de forma del mismo orden. Ya lo sé que continuaría sería plantillas de empleado, otros datos adicionales, que donde colocaríamos a qué póliza de salud pertenece, si va a gozar de vacaciones, cuántos días de vacaciones, todo eso iría en esa plantilla. Y la última plantilla sería retenciones judiciales, que sería para aquellas personas que tienen retenciones judiciales. Con esta plantilla la utilizaríamos para ese tipo de proceso. Tiene exactamente el mismo campo. Debemos llenar los campos que acabamos de ver de forma manual y subir la información exactamente con el mismo proceso que acabamos de subir la única diferencia allí es que habría que agregarle, abre un momentito, descuento judicial, por favor, retención judicial. Para los casos de datos adicionales, descuento judicial, hay que agregar la pestaña, la columna que se llame ID externo, ¿ok? ¿Qué es el ID externo? Una codificación, el código único que tiene un registro o que tiene cada registro en Odoo. Sería esa primera columna que estamos viendo, ID externo, ¿ok? ¿Qué le estamos diciendo a Odoo con esto? Que cuando yo suba cuando yo suba el registro o yo suba el Excel, va a modificar el empleado que tenga que tenga ese código de ID externo. ¿Ok? Ese ID externo no lo vemos visualmente en ningún campo del empleado, sencillamente ahorita ya le voy a mostrar cómo sacarlo. Pero sí es importante colocarle, ¿por qué? Porque con esto le estoy diciendo a Odoo, no crees registro. Lo que quiero es que actualices un registro que ya está, que tiene este código que está que tiene este código con ID externo, actualiza y agrégale esta información. Eso es lo que estamos indicándole en esta opción. Entonces, con estos Excel adicionales, con estas plantillas adicionales, modificamos esos registros, es decir, no creamos registros.
Si yo no le coloco ID, Odoo me va a preguntar si quiere que cree un registro nuevo. Y no queremos crear registro, queremos actualizar lo que ya está. Entonces le colocamos ese ID externo. ¿Ok? ¿Cómo sé cuál es el ID externo de los empleados? Fácil. Le doy a cerrar un segundito. Vuelvo a Odoo. Lo paso a vista lista. ¿Ok? Selecciono todos los empleados que estén cargados. Le doy a acción, exportar. Y ya Odoo nos carga ciertos campos predeterminados y a esos campos le voy a agregar uno más que se llama ID externo. Ahí está. Lo agrego, le doy a exportar. Ok, ok, ábrelo. Okay. Entonces, Odoo nos bajó la información, ya la que ellos, la que ya le había colocado predeterminada. Véala al final fue que colocamos el campo de ID externo. Y aquí está, mira, el campo de ID externo. Mira, cada uno tiene una codificación específica. Con este código es lo que le vamos a agregar en la primera columna de cada archivo posterior y vamos a actualizar la información que ya que existe. Por ejemplo, en el caso de, regresa un momentito y busca a José Matos. Ahí está. Ahí, correcto. Cópiale ese ID. Copia ese ID un momentito. Y, ajá, y colócalo allí en descuento judicial. Tienes que abrir. Okay. No, arriba, no, sustitúyelo arriba. Ahí. Exacto. ¿Qué hacemos? Colocamos esa codificación allí y subimos, ya procedemos a subir el, el Excel a la plataforma. Importamos el archivo a la plataforma y ya Odoo nos va a tomar estos cambios que le hayamos colocado o estos cambios adicionales sin crear registro adicional, sino actualizar. Entonces tenemos esas dos maneras de cargar la información. Bien, manual, como es la que procesamos ahorita, que es donde explicamos cada campo, porque la idea también era mostrar cómo cargar cada campo, y la de forma masiva, que sería a través de los diferentes Excel que manejamos para la subida de información. Esto finalizamos la parte 2 de la gestión de nóminas en Odoo.